bienvenidos. La idea es que le saquemos el mayor provecho. Queremos después más aprobaciones en el experimento, más cursos con garantía Corfo, que nos ayuda a todos como Autofin en este camino del 3x. Así que bienvenidos. Es como raro que uno se está hablando se sienta hablando al universo. Pero bienvenidos todos, y los dejo con Sars. Hola, buenos días a todos. Hola chiquillos, todos, buenos días. Le damos gracias a la Jorge y al equipo de Riesgo Empresa que nos den esta instancia. La verdad es que este trabajo colaborativo nos ayuda a todos los equipos para ir por ese 3x que tanto nos suena todos los días desde nuestra jefatura. Aquí lo más importante, chicos, es que aprovechen todas las instancias que la compañía y que todos los equipos que nos apoyan a nosotros como área comercial, aprovechemos todos las herramientas que nos entregan para poder conseguir y para poder, en este caso, perfilar mejor el segmento de camiones buses y minibuses. Las preguntas va a estar la José contestando, la José va a estar contestando las preguntas en el chat, así que hagan todas las preguntas. Y la idea es que después de esta capacitación, nosotros tuvimos una antes de ayer, se les va a mandar un material de apoyo que lo estamos confeccionando, para que ustedes también lo tengan a mano y cada vez, como dijo la José, tengamos más aprobaciones desde el inicio y desde la punta del negocio. Así que ahora los dejo con Jorge, que va a hacer la capacitación. Gracias. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero que nada, gracias por asistir. El objetivo de este espacio es poder mostrarles cómo nosotros como Riesgo Empresa utilizamos la herramienta Corfo y cómo es nuestro proceso de evaluación en el día a día. Más que enseñarles cuál es la definición de Corfo, la idea es poder mostrarles cómo utilizamos esta herramienta Corfo en la práctica. Para nosotros como Riesgo Empresa, utilizar Corfo no es aprobar más, sino que es aprobar mejor. Ya que existen negocios que bajo la política tradicional pueden ser que no pasen, pero si este negocio se estructura mejor y va bajo la política Corfo, puede ser una evaluación más viable. Dentro de los productos que tiene Corfo, Autofin se centra en tres principales líneas: Corfo Fogaín, Corfo Fogaín Mujer y Pro Inversión. Cada uno de estos productos tiene características distintas y condiciones distintas. Pero la idea no es que se aprendan estos productos de memoria, sino que aprendan cómo utilizar esta herramienta que es Corfo para que así estructuren mejor su presentación de estos negocios. Bueno, el producto Corfo va dirigido a personas naturales, empresas, clientes independientes. Uno de los productos más potentes que tiene Corfo es el producto Corfo Fogaín Mujer. Este producto está orientado a mujeres y a empresas lideradas por mujeres, en donde califican las micros y pequeñas empresas. Un punto fuerte de este producto es que su cobertura es del 90%, independientemente del caso que se tome este crédito. Pero ojo, esto no significa que mientras mayor cobertura sea menor el riesgo, ya que puede venir un caso donde un cliente exceda sus parámetros, la estructura del negocio no sea acorde o la garantía simplemente no sea acorde al giro de la actividad. No significa que tener mayor cobertura solucione estos problemas. ¿Ya? Una de las condiciones para poder optar a este producto Corfo es que un cliente no tiene que haber utilizado la garantía Corfo en los 12 últimos meses. Además, para las empresas lideradas por mujeres, tiene que venir con su informe legal favorable para utilizar este producto. Entonces, es un producto potente porque tiene una cobertura mayor, pero está destinada a ciertos tipos de clientes. Sí, parece súper interesante este producto y que lo podemos utilizar bastante igual perfilando a los clientes. Hola, buenos días, por acá Keila Zambrano, y en este momento lo que queremos realizar es como una pequeña diferenciación en lo que es la política comercial de Autofin versus la política Corfo. ¿Qué se diferencian estas dos políticas en los productos que tenemos? Para empezar, entendamos que en la política
En la política convencional tenemos 3 productos, que son el Autoplan, Autofácil y Autoya. ¿Sí? Autoplan, Autofácil y Autoya. Y para las garantías comerciales específicamente tenemos un plazo máximo de 8 años, considerando obviamente la antigüedad más plazo. Y con un plazo máximo para el financiamiento de 48 meses. Entonces ya ustedes están familiarizados muchísimo con lo que es Autoplan, Autofácil y Autoya. Para las garantías comerciales, vamos a hacer énfasis aquí porque solamente nos necesitamos a este segmento. Y Autoplan obviamente se revisan parámetros. Está el pie que es 20% para clientes dependientes y 30% para independientes. Y como se revisan los parámetros, el RCR máximo que pudiese optar el cliente bajo la política sería 30% de pie, 30% de RCR. Después vamos con el Autofácil y tenemos las garantías que pueden ser nuevas o usadas, con un 40% de pie y se solicita lo que ustedes ya saben, situación tributaria o AFP dependiendo del tipo de cliente. Después pasamos al producto Autoya, que para los nuevos son 40% de pie y 50% en vehículos usados para todos los usos. ¿Qué características tiene que tener el cliente? Efectivamente tiene que estar notarizado y para ambos casos, Autofácil y Autoya tienen que tener, si solicitan saldo precio mayor a 15 millones, un patrimonio proporcional a eso. ¿Sí? Esto ustedes se lo saben al derecho y al revés, efectivamente, ¿verdad? Voy a confiar en ustedes, en todos los ejecutivos. Y después pasamos a lo que es Corfo. ¿Cuál es la flexibilidad que nos brinda Corfo ante la política comercial convencional que tiene Autofácil? Empezando porque en la antigüedad en el giro puede ser de 1 año. Entonces ya se flexibiliza la antigüedad laboral del cliente o la antigüedad del rubro, dependiendo del tipo de cliente. Luego pasamos a las garantías, lo que es camiones, buses y minibuses. Tenemos un plazo máximo de antigüedad más plazo de 12. Entonces tienen que tenerlo claro porque cuando hablamos de garantías, furgones o camionetas comerciales se limitan hasta 10 años, pero sigue siendo mejor que la política comercial original. Y el plazo máximo es de 72 meses. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el Autoplan? Efectivamente se siguen revisando los parámetros y los ingresos del cliente, pero el RCR puede llegar a 35%, ¿sí? Entonces ya es una ventaja bastante amplia. Y también puede llegar al 100% si el cliente cuenta con un patrimonio proporcional a lo que está solicitando. Entonces, aquí se amplía muchísimo lo que son los parámetros y podemos ser más flexibles con el cliente al momento de evaluar. Luego pasamos a lo que es Autofácil, que es con el 40% de precio haciendo lo mismo, patrimonio y localización acorde. Aquí hay algo diferente con los clientes que son independientes. Se solicita la carpeta tributaria. Muchos nos preguntan por qué la carpeta tributaria, por qué el cliente, si se pone lo que dice acreditar la actividad, pues en Corfo, aquí sí nos solicita que el cliente entregue la carpeta tributaria porque nos tenemos que asegurar que el cliente tenga flujos, o sea, tenga ingresos o movimientos durante el año para poder optar por este producto. Y después tenemos que se sigue cumpliendo lo de saldo precio, si es mayor a 15 millones, debe tener un patrimonio proporcional. Y después cuando llegamos al producto Autoya, aquí lamentablemente ya no aplica porque se tienen que ver siempre antes que puedan acreditar un tipo de activo, ¿sí? Entonces, para que lo tengan claro, estas son las flexibilidades, estas son los que se amplía, antigüedad, más plazo, el plazo de crédito y la antigüedad laboral del cliente, o la antigüedad del cliente. Yo tengo que acotar algo sí ahí para que lo consideren. En el verano, creo que fue como fines de enero, fines de enero que hicimos algunos ajustes en la política, se dio en comité, y deshabilitamos estos dos productos. No sé. El Autoplan comercial, aquí siempre ya. Deshabilitamos el Autoplan comercial y el Autofácil comercial. ¿Cuál fue la idea o cuál fue el principal objetivo de hacer esto? Es que si tenemos un cliente que tiene actividad o que eventualmente tiene ingresos, la idea es pasarlos a un crédito con garantía. ¿Por qué? Porque para Autofin obviamente nos sirve. Provisionamos menos, vamos con un respaldo de si el cliente cae en default, entonces
Obviamente que quisimos trasladar el autoplan y el autofácil comercial a la política de Corfo, y que igual es más flexible, y no debería, la lógica no debería haber un negocio cursado por la política de comercial si el cliente tiene actividad o renta. Entonces, obviamente solamente dejamos el auto ya, porque comercialmente es un producto obviamente atractivo, competitivo, donde se le pide mucha menos documentación al cliente, entonces eso se mantuvo, no se cambió. Otro cambio importante, que no sé si lo vaya a mencionar, de los dependientes. Ah, ya, pero viene después, no me acuerdo. Ay, dejo ahí con que... Sí, es por eso que cuando ustedes van a ingresar una solicitud de un cliente, un vehículo comercial, ustedes ya no se topan en sus opciones con el producto autoplan y autofácil. Y es por lo que acaba de decir Josefa, que estamos tratando de promover, impulsar lo que es el Impulse, y todas las operaciones vayan con la cobertura Corfo. Otra cosa importante que teníamos que comentarles, porque a veces tienen muchas dudas al momento de realizar algunas evaluaciones, es con el cliente dependiente. De hace un tiempo para acá, a mediados de febrero, si mal no recuerdo, se tomó la decisión, obviamente respaldado en data, en números, en comportamiento de los clientes, y los clientes dependientes tienen que contar con dos condiciones. Tienen que estar bancarizados y con patrimonio. Bancarizados y con patrimonio para poder optar a un financiamiento de garantía comercial, ¿sí? Entonces, esto igual está medido por el comportamiento que tienen estos clientes, y entendamos que son clientes independientes que no conocen el rubro que se están iniciando, quizás les puede ir bien, quizás les puede ir mal, y por su experiencia tienden a tener más deterioro. Entonces, por eso se limitó, y tiene que cumplir esas dos condiciones para optar para alguna garantía comercial. Bancarizado y con patrimonio. Ahí recuerden que las preguntas por el chat, vamos a ir leyéndolas a medida que las vayan enviando. Otra cosa importante que le queríamos comentar es que tenemos en nuestra política varios anexos, que serían la política para maquinaria y las garantías que son remolques y semirremolques. Estos igual tienen unas características diferentes, son garantías muchísimo más específicas y tienen algunas condiciones. Pero en principio, 20% de pie, tienen que ser garantías nuevas, y el cliente tiene que contar con un patrimonio 70% proporcional a lo que está solicitando. Entonces, las consideraciones son las mismas: bancarizados, que tengan el rubro, la antigüedad y ese tipo de cosas. Ya. Entonces, digamos esta parte que las coberturas Corfo. ¿Qué es eso de Corfo? ¿Por qué se lo pongo Corfo? ¿Qué es lo que exactamente me cubre a mí al momento de financiar este crédito bajo la garantía estatal? Entonces, ¿cómo se determinan las coberturas Corfo? Va relacionado con las ventas anuales que pueda tener una empresa o el cliente durante un año. Y estas no deben exceder las 100.000 UF. Entonces, al momento, porque ahí está la respuesta de por qué solicitamos la carpeta tributaria. Si necesitamos saber los flujos del cliente, sus ingresos anuales, para después hacer el cálculo en qué tipo de empresa se le encuentra. Si es una micro, si es una pequeña empresa o una mediana empresa. O en su defecto, una gran empresa que sería mayor a 100.000 UF. Entonces, para eso necesitamos una carpeta tributaria y poder calcular qué tipo de empresa es, y con el plazo identificar qué porcentaje de cobertura vamos a tener. En principio, para FOGAI tenemos 3 niveles. Serían microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. Cuando nos extendemos a proinversión, tenemos un nuevo nivel, se podría decir, que sería poder financiar a las grandes empresas. Y está determinado por el plazo que está solicitando el crédito. Por lo menos, si de repente tenemos una microempresa y quiere un crédito a 48 meses, tenemos una cobertura de 80% con respecto al saldo precio. Entonces, allí, disculpa, chicos, se me escucha bien, ¿cierto? Nosotros, en el área comercial, no tenemos cómo saber el tamaño de la empresa en el momento de evaluar, pero sí es importante que ustedes sepan que mientras más plazo, mayor cobertura tenemos, y es mejor para nosotros para tener mejores aprobaciones con mayor cobertura.
Eso es lo que ustedes tienen que saber. O sea, de repente nos pasa que nos dicen, oye, el cliente quiere el crédito solo a 12 meses. Bueno, ahí lo hago a 38, 36, porque sabemos que tenemos mayor cobertura. Entonces, mientras más plazo, más cobertura. Y aquí en este cuadro que está mostrando Keila, la única diferencia es el gran empresa, que, claro, que no lo teníamos con Fogaín, porque Fogaín da, acuérdense, hasta empresas que venden máximo 100.000 UF anuales. Y no teníamos cobertura Corfo para las grandes empresas, por eso ahora tenemos el Proinversión. Eso es para que ustedes manejen la información en los precios de venta. La verdad que es solo, mientras más plazo, más cobertura. Eso es el resumen. Básicamente, pero se lo queríamos explicar para que no se van a convertir en expertos cuál es el porcentaje ni nada de eso, sino que conozcan por qué la razón de que se solicita la carpeta tributaria, revisar ventas anuales y poder hacer un cálculo exacto de la cobertura hoy. Y obviamente con un Proinversión entramos a gran empresas y podemos ampliar obviamente quizás nuestro nivel de aprobaciones y por ende el nivel de cursos. Así que por coberturas estamos aquí ya. Bueno, proyección de ingresos futuros. Este también es un punto importante, ya que de acuerdo a la proyección existe la posibilidad de que un negocio prosiga o se detenga. ¿Qué es la proyección de ingresos futuros? Es un ingreso, obviamente futuro, que se le asigna a la unidad comercial que el cliente está adquiriendo. Pero ojo con esto, no es una asignación que se dé así como al ojo. Tiene que ser un negocio bien sustentado, que la garantía sea acorde al giro o a la actividad del cliente, porque no es lo mismo que se presente un cliente a comprar un camión sin la justificación de un trabajo o de que su operación está aumentando, a que se presente un cliente con un contrato, con una carta de cupo o la adjudicación de una licitación. A estos tipos de clientes nosotros sí le asignamos la proyección, porque si no, si se la damos a todos, ya sería de ser una proyección y pasaría a ser una estimación nomás de un ingreso. Entonces hay que tener ojo con esto. Bueno, en la lámina se ven los tipos de vehículos que financiamos y está en la proyección asignada a cada tipo de vehículo. Se diferencia en los camiones donde se segmentan por livianos, medianos y pesados, y ese segmento se da de acuerdo a su peso bruto vehicular. Este dato se puede obtener de la ficha técnica de un camión de acuerdo a su marca y modelo. Aquí lo importante de la proyección es sustentarla muy bien con lo que es la reseña de evaluación para poder tener toda la información necesaria al momento de considerar este tipo de ingresos. Oye, quiero acotar algo respecto a esta lámina, porque de verdad es súper importante. Nosotros dentro de la política sí tenemos la proyección de ventas por tamaño de vehículo, ¿ya? Lo que quieren decir los chicos es que va a depender, obvio, del cliente que cumpla con comportamiento acorde, que cumpla con experiencia en el rubro, se le considera mayormente. No necesariamente el cliente que no tenga experiencia en el rubro no se lo vamos a considerar. Por eso es tan importante que se explique bien el negocio en la reseña para que los analistas de riesgo puedan considerar este ingreso futuro en la operación y así nos puedan dar los rangos. Antes de seguir, antes de avanzar, quiero saber, o sea, yo sé que no se va a abrir el micrófono, ¿son cuántas personas? Muchas. Sí, 200, pero la idea es saber, porque por ahí me llegó un mensaje como que no se está entendiendo la capacitación, como que hay una lluvia de ideas, entonces quiero saber igual si se está entendiendo. Tratamos de hacerla estructurada en el fondo, el potenciar el tema de las garantías Corfo, pasar por la política comercial versus Corfo, hacer las diferencias. Ahora estamos con la proyección de ingresos, que yo sé que siempre es un poco controversial, porque a veces ustedes dicen, oye, pero esto es una camioneta, considérenme los 800 de la proyección, más los ingresos del cliente. No sé si quedan dudas o se está siguiendo el hilo de la presentación. Las dejo ahí. Sí, si alguien quiere abrir el micrófono, como que igual estamos disponibles. ¿Sí? Este es el momento. Este es el momento. Sí, esta fue hecho para ustedes. No va a haber un caso, vamos a ver un crédito, pero... Fue hecho para ustedes, entonces ahí si alguien quiere comentar, tiene alguna duda, aprovechemos, este es el momento.
Los dejo igual. para que- Ok. ¿Sí? Ahí, Ya. Están un poco tímidos los ejecutivos, parece que están vendiendo poco corso, que no tienen muchas dudas. José, quiere decir entonces que si yo quiero ver un vehículo comercial como una camioneta, por ejemplo, pero no hago una buena reseña, pero el cliente tiene ingresos, califica, pero mi reseña en realidad no acompaña la proyección para la camioneta para que ustedes me den más renta. ¿Quiere decir que ustedes no lo van a considerar como una renta proyectada por la camioneta? No necesariamente. Hay casos en que sí, o sea, pues digo, depende del perfil, como decía Keila, depende del perfil, del cliente, de la actividad que tenga, porque claro, es distinto un cliente que tiene una constructora, que tiene un par de camionetas y se está comprando otra, uno dice, ya, ok, esto le va a producir. Pero a veces tenemos casos en que, no sé, por inventar, tenemos un dependiente que dice, la camioneta es más cuestionable en el fondo. Decir, oye, considérame la proyección para por ejemplo, un minibús, si el cliente no tiene ningún minibús y este es su primer minibús, no es llegar y que nosotros a ojos cerrados consideremos esa proyección, vamos a ver que tenga un contrato, que haya un respaldo, que haya algo con un poco más de sustento para considerar esta proyección. Ojo que estamos asumiendo que al cliente no le da con sus ingresos, no le da parámetros que ya vimos como en la política Corfo, que es 35 cuota renta o 100% incluso si el cliente tiene patrimonio. Entonces, esto es como en el fondo para considerar esta renta futura por el bien que se va a comprar, tiene que haber un poco más de sustento. Obviamente si el GABE tiene 10 buses y quiere otro más, claro, es lógico como que te hace sentido esa proyección. Pero no es a lo que queremos transmitir, que en el fondo no es a ojos cerrados, no es que se está comprando un furgón, yo le considero los 800, no es tan así, no es tan así. Obviamente prima el criterio como en cualquier producto, no solamente en los productos comerciales. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos? Gracias, José. Vale. Ya. Bueno, Oye, mejor... José, yo tengo otra duda, pequeñita, para aclarar un poco lo del tema de las camionetas. Si yo soy un cliente dependiente y me quiero comprar una camioneta comercial, ¿ya? O sea, una camioneta pick-up, ¿cómo debería ingresarle el ejecutivo? ¿Como camioneta comercial o como camioneta particular? O sea, a ver, si es un ¿Por qué no va a ser con garantía estatal? No tengo que hacer reseña porque no es de uso comercial. Para mí eso de entrada es uso particular. De entrada. ¿Sabes? Porque, claro, ¿qué puede haber detrás de...? Estoy hablando de camionetas picadas, no estoy hablando de la Hilux, de ese tipo de camionetas. La L200, la T60. Sí. Para mí, para un dependiente, así como en primera instancia, es para uso particular. Pero obviamente que si hay un sustento de que esta camioneta tiene un contrato y la va a poner a trabajar en una empresa por algo, por ABC, o muchas veces nos pasa que pueden tener una actividad adicional que a veces no es formal, hemos pedido Floyd y podemos hacer algo así. Igual tenemos el producto para las camionetas pick-up, tenemos el producto Fast Pick-up, que es para considerar eventualmente esa proyección sin tener como eventualmente mayor sustento. Tienen que ahí cumplir con ciertos requisitos, que de hecho los dependientes no están dentro de este producto, y tiene otros requisitos más. Sí, ok, pero por eso te digo, si yo soy un cliente dependiente que me quiero comprar una pick-up, ¿cierto? Porque, perdón que le insista, pero lo quiero dejar súper claro. No hay que ingresarlo como vehículo comercial, sino que ingresarlo como vehículo particular y se considera solamente la renta del cliente. Aquí no hay que hacer reseña, nada. Exacto. Y sí, oye, y ojo, buen punto, porque pasa. Y que, claro, lo ingresan como comercial y como no tienen productos como el autoplan normal, lo mandan como corpo y, claro, ahí tenemos como pero es dependiente, entonces sí. Ingresarlo como particular en principio,
salvo que vaya a sustentar un negocio. Ok, ingresarlo como vehículo particular también, vamos con el instantáneo con el 40% de pie como ya, etcétera. Lo estoy reforzando un poquito, José, con los ejecutivos. Eso. Muchas gracias. El uso dice específicamente uso particular. Entonces se vería como un producto convencional en riesgo crédito sin ningún tipo de algo anormal. Ya, entonces como para... Ahí sí, Yo igual continuando con eso tengo una duda, por ejemplo, clientes que compran, no sé, una Berlingo, pero es un cliente particular con dependiente, y si lo pongo por ese sentido que el Berlingo no va a ser de uso comercial, tengo que pasarlo a sí por comercial por política, y me hacen hacer Corfo, me hacen hacer reseña, entonces, ¿qué pasa en este caso? Es que esa garantía es comercial. Es comercial. Es un vehículo de trabajo. Quiere ser un furgón, no es camioneta. Entonces no debería tener... Pero por eso, si yo lo pongo como vehículo de uso particular, furgón no me da producto. Sí, Jesús, lo que pasa es que ese vehículo puntualmente, el ejemplo que pusiste, no puede ser de uso particular, es sí o sí es de uso comercial porque es un furgón comercial para transporte de carga. Ya. Entonces, no, por eso no te va a dar el producto. Y en ese caso, ¿qué te sugiero yo desde el área comercial? Hacer una reseña y presentarlo directamente con Corfo. Porque un cliente que es particular o un dependiente se compra un vehículo de uso comercial, obviamente para trabajar, y debe tener algún proyecto donde lo va a trabajar. Si tú eso lo explicas bien en una reseña y no necesariamente tenga un contrato de transporte, un contrato, si tú lo explicas bien en la reseña y hace sentido el negocio que el cliente está haciendo, hay que ingresarlo como Corfo. No sé si te aclaramos la duda. El sistema igual tiene, no, sí. El sistema igual tiene para identificar las Berlingos multi-space, porque yo vendo los dos vehículos. El modelo específico de la Berlingo que se puede considerar como particular. Un modelo específico. Pero es con ese modelo. Era la de furgón de carga. No, sí, claro, pero es que pasa, yo tengo los dos vehículos, ¿cachai? Por eso hago la pregunta. Y lo otro, cuando un cliente es independiente, independiente informal, pero que está dando más del 30%, más del 35% de pie, por ejemplo, por una hectárea que me pasó el mes pasado que la perdí. ¿Cachai? Porque no se sustentaba los ingresos de Cabify, en este caso el cliente, aparte que había hecho Floyd y todo, porque no tenía un contrato vigente y el cliente estaba comprando su primera hectárea. ¿Cachai? No sé si lo vieron, o sea, sí me imagino que sí, pero fue re complicado el caso. ¿Por qué? Sí, un cliente que era Cabify, que estaba comprándose un vehículo comercial. Ya, en este caso, obviamente, los casos puntuales los podemos revisar igual después del streaming, si no hay ningún problema, pero para aclarar, obviamente está diciendo que es informal, tiene que acreditar ingresos, puede hacer Floyd y evidentemente se hace la revisión bajo esa estructura. Sí. Pero Ya, igual, Jesús, lo podemos ver después del streaming, nos puedes escribir y ahí lo revisamos. Vale. ¿Sí? Yeah. Igual como para repasar y dar otra vez como un esquema de lo que estamos realizando el día de hoy, es solamente tratar la parte de Corfo Fogain, que es la parte de riesgo empresa. Y iniciamos en lo que es Corfo, vimos lo que es la diferenciación de las políticas, pasamos por la parte de las coberturas y ahorita estamos en la proyección de ingresos. Todo está relacionado con lo que es la garantía estatal, ¿sí? Vamos a hablar un poco lo que son las rentas presuntas, que de igual manera a nosotros se nos presentan este tipo de clientes, que son clientes que son independientes evidentemente, pueden tener algún tipo de giro y antigüedad inviable, pero cuando revisamos la carpeta tributaria, efectivamente no hay ningún tipo de flujos, o son muy bajos. Pero cuando revisamos todo el cliente a la empresa o al aval, resulta que tiene este tipo de garantías, buses, minibuses o taxis. Entonces, estos clientes tienen una renta determinada para considerarse y poder ser evaluados. Solamente como para que lo vean, si el cliente tiene un bus, la antigüedad máxima de 10 años se les considera 3 millones de pesos. Y mayor a eso sería 1 millón de pesos. Si pasamos después a los minibuses, y si el cliente tiene un minibus con antigüedad máxima de 10 años, se le considera 1.500.000 pesos. Y si es más de 10, 800.000 pesos.
Luego pasamos lo mismo con los taxis y tenemos solamente antigüedad máxima de 10 años. Y para, para la primera unidad, 700.000 pesos, y después de la segunda en adelante, 500. Entonces, esto es para que lo conozcan. De repente se consiguen con este cliente que no tiene flujos en las carpetas tributarias, pero tiene este tipo de garantías y puede tener rentas presuntas. Para poder considerarlas igual, tiene que tener permiso ministerial. Y el CAP debe estar a nombre del cliente, ¿sí? Oye, un poco reforzar esto que al final nos pasa mucho con esta renta presunta, que es el transportista de pasajeros, que generalmente, yo diría que en casi todos los casos, declaran nada, ¿ya? Y ahí volvemos a insistir en la importancia que tiene hacer una muy buena reseña, porque este cliente de renta presunta, donde no declara nada, sí o sí tiene que tener patrimonio acorde al giro, es decir, vehículos de transporte. Entonces, nosotros para considerar rentas presuntas por los vehículos que tiene, tenemos que acreditar que los permisos ministeriales, ojos chiquillos, que estén vigentes, no caducados ni cancelados. Pero otra cosa, el permiso ministerial no necesariamente tiene que estar al nombre del cliente, puede estar al nombre de un tercero, ¿ya? Para que ustedes estén claros y sepan revisar bien la documentación. Respecto a los rentas presuntas que son de transporte de carga, que no lo vi acá, por eso lo quiero solo mencionar, pasa lo mismo. El transportista de carga que tiene pocos camiones no está obligado a tener contabilidad completa, digamos, para que se entienda un poco así, y por eso pagan solo un porcentaje de los vehículos que tiene. También nos vamos a encontrar con ese tipo de clientes que su carpeta tributaria viene por muy pocos ingresos. Y ahí se vuelve a insistir en donde tenemos que explicar bien la reseña y tener, obviamente, identificar los vehículos con los que el cliente está trabajando. No sé si les quedó claro esto de la renta presunta, porque es súper importante que al momento de que nosotros recibamos una carpeta tributaria, no le digamos al vendedor, oye, ¿sabéis que no califica por los ingresos? Así que es importante que lo tengan súper claro. Yo tengo una duda. ¿Sí? Había una pregunta de Héctor. Es que estamos, Sí. la pregunta la seguimos por chat. Sí. Para avanzar, porque si no- Héctor, las preguntas por chat, por favor. Aquí voy yo. Sí, sí, ya. Oye, y esto también para que conozcan un poco de qué es lo que estamos hablando respecto al segmento de camiones, y volviendo un poco más atrás con los ingresos futuros, recuerden que todo lo que nosotros consideramos camión es lo que se factura y se inscribe como camión. Hay algunos que son modelos chicos, que son los camiones de ruedas chicas, como dice una persona que yo conozco de acá, y que son camionetas, y estas son camionetas comerciales. ¿Qué categoría tenemos de camión? Y para que ustedes conozcan un tipo de carrocería, tenemos el primer camión, que está con carrocería cerrada. Este camión generalmente es el que es para prestar servicio de transporte de muebles, todo lo que tenga que ver con carga más o menos delicada y que obviamente no se puede mojar, no se puede, etc. Los clientes que le prestan servicio a casas comerciales generalmente compran este camión que es una carrocería furgón, así se llama, o carrocería cerrada. Después tenemos el camión refrigerado, que es muy parecido a la carrocería furgón, sin embargo, este tiene un equipo de frío que, porque es importante que ustedes sepan, porque generalmente el equipo y la carrocería cuesta lo mismo casi que cuesta el camión. Pues en el caso de nuevos, es importante que la cotización venga desglosado al valor del camión y el valor del equipamiento. También que es importante acá, que si un cliente le presta servicio, ejemplo, a la preferida, generalmente va a tener que tener un camión refrigerado o camión para mantención de carga, ¿ya? Después tenemos la carrocería plana, que es el camión está ahí al lado. Ese generalmente es un camión que se usa para mudanza, para trasladar palets, etc. Cualquier carga que no sea como de alto costo, digamos. Después tenemos el camión tolva, que las tolvas, para que ustedes sepan,
son los equipamientos que están atrás y el tamaño de la tolva depende de los metros cúbicos que va a trasladar esa tolva. ¿Por qué es importante también que lo sepa y que sepan este segmento de camiones? Porque si tenemos un cliente que hace transporte de abarrotes, por ejemplo, y trabaja con un camión furgón, con el primer camión, después esté comprando un camión tolva. Entonces, por eso es importante que ahí nos tiene que hacer sentido la garantía y la experiencia del rubro que el cliente tiene en transporte de algo y después se esté comprando otro camión. Y por último tenemos el camión aljibe, que es el camión que traslada agua, todo lo que tenga que ver con líquidos, benzina, petróleo, etc. Estos también, obviamente, en el caso de nuevos, tiene que venir con la cotización desglosada a los valores, y en el caso de usados, chiquillos, sí o sí tiene que venir el link de la publicación, y ustedes tómense el tiempo, y es parte de las gestiones que tenemos que hacer como área comercial, de revisar que el link que el vendedor nos entregó y el precio que el vendedor nos entregó corresponda a lo que ellos tienen publicados, ¿ya? Porque no ha tocado casos que nos llega un precio de 4 millones mayor el camión y la publicación del mismo concesionario está por 4 millones menos. Entonces, importante que sepan, que conozcan, la verdad es que no es para que se manejen al revés y el derecho con los tipos de camiones o de carrocería, pero sí es importante que sepan de lo que estamos hablando. Buenísimo. Estaban preguntando en el chat de la reseña, No sé si ustedes complementamos bastante. Bueno, este punto es súper importante y creo que es como la vértebra de todo nuestro negocio, como que todo lo principal, la reseña de evaluación. Entiendo que igual a veces es un documento que a ustedes se les dificulta, que puede ser un poco engorroso, pero la verdad es que es el más importante de todos cuando ustedes tienen el primer contacto con el vendedor o con el cliente. Entonces, ¿cómo debería estar estructurada una reseña de evaluación? En primera instancia, descripción del cliente y el uso específico de la garantía. No es que nos adornen y hagan 4 párrafos y nos digan muchísimas cosas que al final no nos aportan al negocio, sino simplemente descripción del cliente y el uso específico de la garantía. Ya, el cliente se dedica a hacer mudanzas y por eso necesita este camión con la carrocería plana. Trabaja para esta empresa o hace mudanzas particulares. Ese es el tipo de información que nosotros necesitamos. Entonces, ofrecer la mayor cantidad de información posible del cliente es vital para la evaluación. A qué se dedica el titular de crédito, si es un aumento de flota o una renovación. Entonces, ahí ese punto es importante. Bueno, también es importante especificar a quién presta el servicio, indicar cuáles son sus principales clientes, de dónde, hacia dónde va a realizar el transporte, en qué periodos realiza estos servicios. Esto en el punto número 2 es importante también explicarlo, así nos hace entender a nosotros que la compra de esta unidad hace sentido a la característica que el cliente quiere. Y después tenemos, aquí es importante conocer los clientes principales, conocer su root si lo manejan, y si poseen contratos o carta cupo. Esto nos brinda bastante información para poder sacar adelante el crédito. Y luego tenemos lo que es el respaldo. ¿Qué significa esto? Que tenga la capacidad del cliente para afrontar el financiamiento, ya sea en patrimonio, con bienes raíces o vehículos, que estén relacionados obviamente al giro. Y evidentemente su nivel de deuda. El cliente puede estar bancarizado, sí, y tiene un patrimonio, pero vemos que su comportamiento va a la alza, todos sus vehículos están en prendas y va a ser un poquito más complicado ver todo el negocio, pero con esta información nosotros podemos tomar una decisión, ya sea positiva o negativa. Pero la importancia de la reseña, o sea, es lo más vital. Si ustedes de repente solamente tienen la carpeta tributaria, pero podemos confeccionar esta reseña, podemos sacar adelante un crédito y podemos sacar una aprobación adelante. Pero con esta información. Ya después lo demás, que sería TGR, tal, facturas, eso pudiese quedar sujeto a. Pero con la reseña de evaluación es un instrumento súper fundamental para nuestra evaluación. Y no sé, la información. Pero, chiquillos, tips más o menos para que ustedes manejen con respecto a la reseña. Yo sé que a veces es difícil conseguir esta información y tener contacto del cliente.
pero tenemos que trabajar para avanzar en eso y el trabajo de conseguir el contacto del cliente, que fidelicemos a nuestros vendedores. Yo sé que no es fácil. Riesgo Empresa sí está evaluando solo con carpeta tributaria, en primera instancia, ¿ya? Eso era lo que les quería acotar. Respecto a la reseña, los tips, en la primera parte del objetivo del bien, siempre les sugiero que identifiquen el bien que está comprando. Ejemplo, cliente compra camión Hino 817 con carrocería de frío para trasladar cecinas de la preferida desde Santiago a Valparaíso. Eso es el objetivo del bien, para que no se confundan. Y después, en pequeña reseña de la actividad, ahí se explayan. Googleen, a veces las empresas tienen página web, búsquenlos por Instagram, usen las herramientas de redes sociales. A veces nos pasa mucho que clientes comerciantes o clientes transportistas, pequeños transportistas, trabajan mucho con redes sociales. Así que googleen primero, busquen las redes sociales y ahí pueden sacar una muy buena reseña. Siempre y cuando, obviamente, esto nos haga sentido. Y tenemos que complementar en algunos casos con fotografías, como dice ahí, fotos del lugar donde resguardan los vehículos, las tablas de desarrollo de si es que el cliente es posible que se los pueda conseguir, los comportamientos de pago que tenga en otras financieras, etc. Todo eso que nos haga sentido, pero la reseña es lo principal donde ustedes van a mostrar el negocio. Piensen que los analistas de riesgo van a evaluar según la información que ustedes entregan, no lo que puedan suponer que el cliente hace en su actividad. Sí, yo quería igual ponernos en contexto de que quizás no todos los ejecutivos manejan la parte de camiones o vehículos comerciales, pero estamos hablando de garantías o saldos precios que son el de 40 millones, 45 millones, a veces tenemos que ir a ver créditos con gerencia, entonces es importante contar con toda esta información y de verdad que sea, que complemente más allá de la carpeta tributaria, de los flujos del cliente, pero que nos haga sentido todo el crédito, ¿sí? Y yo iba a agregar algo, parece que no. Bueno, por una parte, claro, es lo que dice que la sazón, hay distintos montos de negocio. Obviamente que cuando uno dice, no sé, van a mandar 10 millones de pagaré, a lo mejor hacer todo esto y mandarnos fotos, quizás se vuelve menos necesario, porque con la información que tenemos, con la cartera tributaria, el perfil de los socios, nosotros podemos hacer. Pero obviamente cuando hablamos de montos de 40, 50, 80 millones, de repente necesitamos, siempre necesitamos más información para hacer una mejor presentación a comité. Lo que decía Paulina, reforzarlo. A veces uno sabe que ustedes no tienen necesariamente el contacto con el cliente o un buen contacto con el cliente, con el vendedor, pero ahí evitar lo que dice Paulina, o sea, revisemos la carpeta, veamos la dirección de la carpeta, a lo mejor aparece el local, en Google Maps, podemos ver en Instagram, sacamos fotos de ahí, o sea, se puede complementar con otras cosas no teniendo el contacto necesariamente con el cliente. Y lo último es que quería agregar que yo sé que hay un dolor ahí, lo leí en los chats con el tema de los documentos, y sé que muchas veces el confeccionar la reseña al final se transforma en algo un poco tedioso para ustedes, que les demora tiempo. Entonces, igual comentarles que nosotros tenemos un requerimiento pendiente con TI para que la información que ustedes plasman hoy día en otro documento donde tienen que escanear, mandar fotos, subirlo en el checklist, lo que sea, para que quede el registro en línea. Y va a ser en el fondo un pequeño campo donde ustedes, la idea es que describan al cliente y el proyecto, y algunos campos más donde puedan completar con los bienes del cliente, para que, insisto, no haya ese documento adicional. Obviamente que hay casos que probablemente los vamos a necesitar igual, porque eso mismo, o sea, un caso de 80 millones que necesitamos más estructura. Ahora, igual aprobamos 80 millones con solo carpeta, ojo, ¿no? Para que no piensen que siempre pedimos demasiadas cosas, no, a veces sacamos aprobaciones de 80 millones solo con la carpeta tributaria, de verdad, 2 unidades el otro día aprobamos 80 millones. Ahora, siempre va a depender del cliente. Si el cliente nos ayuda, nos coopera con sus ventas, con el perfil, obviamente que lo facilita mucho.
Donde siempre pedimos algo más es donde los clientes no cooperan, no nos ayudan, tienen algo, y donde necesitamos esa información adicional. Solo eso quería complementar. Los dejo. Bueno, esperamos que nos extendemos bastante en este punto porque igual es súper importante, pero efectivamente igual las aprobaciones a veces solo es con la carpeta tributaria o con la información que ustedes nos faciliten, pero para destacar que es sumamente importante la reseña. Oye, una acotación, disculpen, para terminar con lo de la reseña. Chiquillos, otro tip de la reseña. El vendedor de camiones nuevos siempre sabe a lo que se dedica el cliente y a qué le presta servicio. Así que pregúntenle al vendedor, sabe que le presta servicio, cuántos camiones tiene el vendedor de camiones nuevos. El vendedor del camión usado generalmente sabe a lo que se dedica el cliente, porque el cliente que compra un camión usado con un equipo específico lo busca puntualmente y le cuesta encontrar el camión usado con una carrocería, con equipo frío. Entonces, pregúntenle a los vendedores. No tengan miedo de consultar esas cosas porque con eso también podemos sacar información para una reseña. Aquí te sigue la cámara. Ah, Ay, ya nos hemos escuchado bastante. Ya nos hemos escuchado bastante, hemos abordado diferentes temas, la política convencional de un cuerpo, las proyecciones, las rentas presuntas, y ahora vamos a hacer una pequeña dinámica para desafiarlos. Y entonces vamos a hacer una pequeña actividad que sería el Kahoot, que igual ya la conocen, y vamos a... Sí, esta actividad, para que sepan, a los que no ubican Kahoot, va a durar muy poco, son menos de 5 minutos, creo que casi 3, y son 6 preguntas de la temática que hemos estado viendo todo este rato, y en el fondo van a haber 4 alternativas, y cada alternativa va a tener un color. Ustedes al ingresar al Kahoot van a ver, en el fondo, la pregunta, y Bueno, que... ¿Mi tu barra? la respuesta de ¿Esa chaqueta cuándo la regalaron? el que gane se lleva ¿Cuándo dos te tú? Tenemos unos premios seleccionados para los primeros y segundos lugares de la instancia, ya para que se motiven y entren a participar. No, una asesoría con... Un camión pesado, ¿no? Una asesoría en relación con nuestra empresa. Y aquí está el QR, no sé si lo ven. Ya vamos, chicos. Pongan el QR y revisen. Oye, hay premios. Sí, hay premios. Pongan el QR para que vayamos contestando el Kahoot. Y la verdad es que esto es una forma de que pidamos también los conocimientos que tenemos todos respecto a camiones. Los jefes no participan por si acá. Ya, los que alcanzan a entrar, ¿les parece para el tema del tiempo? Sí. De riesgo tampoco, ¿ah? De riesgo. Está bien. Un minuto para que entren. Esperemos a que se carguen por lo menos unas 100 personas y comenzamos. Ya, chicos, vamos. Vamos a los 100 cortamos. Sí. A los 100 vamos a cortar. 195. Tenemos 20 cupos más. Vamos, ¿qué más? Vamos, lo último, unas 15 personas más. Chicos, sin miedo. Hay alguien se desconectó ahí. Sí, te el éxito. Sí. No, vale la pena los premios. Así que... Vamos. Otra cosa importante es que se evalúa no solo tener la respuesta correcta, así que otro criterio de aprobación, o sea, de mayor puntaje, es hacerlo de la forma más rápida posible, ya para que lo tengan muy en cuenta. Llamaremos a 80 mejor. También para comentarles, en pantalla Ernesto va a proyectar la pregunta y las 4 alternativas, ¿ya? Y ustedes en su celular van a tener que seleccionar el color de la alternativa. En su celular no les va a aparecer la pregunta, ¿ok?
¿Por qué? Porque, lo digo por experiencia, ya me ha pasado que me preguntan que en el celular no aparece nada, no les va a aparecer nada, solo el color de la alternativa que en pantalla vamos a proyectar, ¿ya? Entonces, aquí los primeros 3 ganadores van a ser por respuestas correctas y por velocidad, ¿ya? Y después de cada pregunta, les vamos a ir mostrando el ranking, cómo van quedando los primeros 5 colaboradores que mejor contestan, ¿ok? Estamos con 82, así que vamos a comenzar. Vamos. Vamos. Empezar. ¿Cuál es el porcentaje máximo de cobertura que ofrece el producto Corfo Fogaí Mujer? ¿70, 90, 80 o 100%? Ya llevamos 60 y tantas respuestas. Sí, Corfo Fogaí Mujer. Por si acaso, el mouse está seleccionando una alternativa, pero no tiene nada que ver. Que no es mío. No, es el de acá. ¿Todos respondieron? Ahí sí. Gracias, que. Ya, bien, ya. Vamos con la siguiente. Recuerden, Corfo Fogaí Mujer tiene el 90% de cobertura independiente del plazo. ¿Ya? Por eso, lo que Kate te explicó, que en qué caso usamos el Corfo Fogaí Mujer, cuando hay una mujer en la empresa, tiene la administración o tiene un porcentaje sobre el 35% de participación de la empresa, puede ser Corfo Mujer. Siempre y cuando sacamos el cupo Corfo Dispel, califique para Corfo Mujer, ¿ya? Porque puede que no califique porque haya usado el mismo cupo Corfo durante los 12 últimos meses. Así que el 90% de cobertura Corfo Mujer. Vamos. Ya ha sido el marcador hasta ahora. Esto fue el primero. Espero que esté Nico, no esté Nico Espinosa. Vamos con la segunda. ¿Qué monto de ventas anuales clasificarías a una pequeña empresa según Corfo? Porque yo dije que eso vamos a ver. Perdón. No deben ser muchas las ventas. Bueno, que está la micro, ¿no? Micro. Sí, para micro. Micro, Y mediana. y la. Son 3 montos clave, en verdad. Son 1.400, 1.600. Ya, tuvimos mayoría en la correcta. Sí. Ya, por intuición. ¿Resultamos? ¿Sí? No, Ya. está difícil, está difícil. Stephanie subió primero igual. Vamos con la otra. ¿Cuál es el pie mínimo para vehículos usados en Autoplan Corfo? Vamos, 20, 30, 50 o 40. Llegando un total de respuestas. Pero no sé. Y 0, se va el tiempo. Muy bien. 20%, recuerden que la política Autoplan Corfo, todo lo que sea Corfo, el pie mínimo es el 20%. Plazo para nuevos hasta 72 meses y vencimiento de la primera cuota hasta 90 días. Esto es para nuevos. Veamos cómo quedó. Stephanie sigue arriba con Karen y Vanessa. ¿Cuál es el plazo máximo de financiamiento que permite Corfo? Recién lo dije, 48, 60, 72 o 84 meses. Los primeros 5 segundos. La única difícil era esa. Sí. Y las otras fueron En pantalla. Yo creo. No. Bien, súper bien. Ojo que eso es para nuevos, 72 meses. Para usados son 60. 60.
¿Cómo quedamos? Ah, Luego ya, los sábados son 72 Vamos meses. a 72 meses. Vamos con la 5 de 6. ¿Qué ingreso anual determina a una microempresa según Corfo? Está difícil. Hasta 2.400 UF, hasta 2.500 UF, hasta 25.000 UF, hasta 100.000 UF. Microempresa. Pequeñita. Pequeñita. Vamos, 5 segundos. 3, 2, 1. Hasta 2.400. Perfecto. Excelente. Muy bien, la mayoría. ¿Algún reforzamiento sobre esto? No, Sí. es que yo... ¿No? Ya. Continuemos con la última pregunta. Ya, Stephanie sigue arriba. Acá en mi cabeza. ¿Cuál es el límite de antigüedad más plazo según se solicita? ¿Cuándo se solicita un furgón o camioneta comercial sin Corfo? Sin Corfo. Sin Corfo, ojo. Sin Corfo. Sí. Esto es importante porque todavía optan por el producto que ya, entonces tienen que saber que es mucho. Y ya no juega, ¿no? Ya, a las últimas 8 personas. Ya, muy bien. Igual son 12 años. No, mira. Reforzar, 12 años es con Corfo. Para Antigüedad camiones, más plazo. buses y minibuses. Para vehículos comerciales, el cuerpo es hasta 10 años. Aquí hicimos esta pregunta porque todavía está el producto auto ya y las garantías comerciales deben ser máximo 8 años, ¿sí? Por eso. Veamos los resultados, entonces. Pame en tercer lugar. Segundo lugar, Fernanda. Y primer lugar, ¿Quién sería? Karen. Karen, No. mira. Excelente. Remonto Cana. Sí. ¿Qué pasó ahí? Las dos de tu equipo ya. Un camión cada uno este mes. Oye, permiso, quiero felicitar a Pame y a Fernanda que son del equipo, así que felicidades chiquillas, un gusto verla ahí en los podios, así que Sí, muy bien equipo, muy bien equipo. Como tengo que hablar. ¡Ay! ¡Feliz! Quería recalcar acá a los ganadores, Karen, Fernanda y Pame. Me pueden escribir directamente por el chat del Meet, ya, para yo ingresar sus correos y así pasarle los premios a los primeros dos puestos, perdón, son Karen y Fernanda, ya. Vamos a hacer una segunda instancia. Karen, ¿cuánto? Karen Stange. Muy bien, felicitaciones, Karen. Pamela Aragonés, El equipo Fernanda ya. Muñoz. ¿Ah? Ya, excelente. Entonces, por favor, estas Muy tres bien, personas equipo. mándenme sus correos directamente por el chat, ¿ya? Sigamos con la actividad. Ahora volvamos entonces a la presentación. Vamos a tener una parte de otros elementos, así que pónganse estudiosos con lo que sigue. Pero Perfecto, ahí se ve bien que... ya. Bueno, para darle un poco más de contexto a toda y forma a la presentación del streaming, entendamos que la mayoría de los clientes que nosotros evaluamos son clientes independientes. Y queríamos hacerle como un pequeño reforzamiento a lo que nosotros realizamos en la carpeta tributaria, y que es lo que ustedes deberían saber y manejar al momento de enviar esta documentación. En principio, según el formato, que es lo primero que nosotros debemos visualizar, que la carpeta tributaria sea para solicitar pedidos. Entendamos que hay otra versión que dice carpeta personalizada. Esta carpeta no nos funciona a nosotros debido a que al cliente
puede omitir esta información o ajustarla según lo que él quiera o necesite reflejar en la carpeta tributaria, y esta no nos funciona a nosotros porque puede omitir cierta información. Y por eso es para solicitar crédito, sí o sí. Y otra cosa revisamos nosotros al momento de abrir el documento y poder iniciar la evaluación. En la parte de 2 sería nombre y RUT del titular. La fecha de generación de la carpeta tributaria, que debe estar lo más actualizada posible. Esto debido a que nosotros podemos igual iniciar una evaluación, quizás con un mes de desfase en la carpeta tributaria, y podemos quizás aprobar. Pero si tenemos una carpeta tributaria donde está emitida como hace 3 meses, 4 meses, no podemos continuar no podemos hacer una evaluación con los ingresos formales del cliente. Y después tenemos lo que es la fecha de inicio de actividad. Entendamos que Corfo Fogain acepta 1 año de antigüedad y debe ser cumplido. Luego tenemos el giro de la empresa o del cliente independiente, que efectivamente tiene que estar relacionado la garantía que está solicitando con el giro del cliente. Y los últimos documentos timbrados, es decir, que tenga el timbraje, normalmente se refleja con una factura, está una nota de crédito, un despacho, y lo tenemos de este lado. Luego tenemos la parte sombreada, que es la parte 3, donde es una de las más importantes también, porque es donde se reflejan los socios. Ahí vamos a revisar el nombre, si hay alcance de apellidos, puede ser empresas familiares, vamos a ver el RUT del cliente y el porcentaje de participación. Entonces, este punto es súper importante porque de repente si tenemos a una socia dentro de la empresa, ya nosotros identificamos que pudiese ser un Corfo Fogain mujer, dependiendo de la participación. Y la fecha, otra cosa importante, es la fecha de incorporación a la sociedad. Nosotros igual verificamos que el representante legal y los socios al menos tengan 1 año dentro de la sociedad. Si no se cumple esto, es porque probablemente hay que hacer una revisión un poco más extensa y verificar y tomar una decisión. Las consideraciones generales que pudiésemos tener aquí con la carpeta tributaria es, obviamente, contar con la carpeta actualizada, o al menos un mes de desfase solamente. Verificar que la acepte este nombre del titular, porque hay momentos que de repente tenemos solicitudes y el documento no corresponde al cliente. Evidentemente todos somos humanos, podemos hacer un clic más abajo del documento y no que nos queda el correspondiente. Y obviamente considerar el giro. Esto porque tenemos igual clientes que pueden tener giros o actividades que son estacionales. Y efectivamente van a salir con algunas lagunas porque su facturación va siempre en unos meses específicos. Entonces no podemos rechazar porque no tiene continuidad de ingresos, simplemente es hacer esa relación de giro con los flujos de ingresos del cliente. ¿Sí? Bueno, dentro de la carpeta tributaria también es importante fijarse el periodo del formulario 29, como está en el punto número 4. Hay que entender que estos periodos, este formulario 29 es la declaración mensual de IVA que hace el cliente y vienen declarados con un mes de desfase. Por ejemplo, ahora en mayo, hasta el 20 de mayo se puede declarar el periodo de abril, ¿ya? Entonces hay que fijarse en eso. En el punto número 5 también hay que fijarse que no existan muchas postergaciones de IVA. Este es un beneficio tributario que tiene el cliente para poder postergar su pago de IVA en cuotas, pero si este cliente tiene muchos formularios con postergaciones de IVA, lo más seguro es que presente deuda en Tesorería General de la República. Y en el punto número 6, también es importante fijarse en el timbre de agua, donde indique que está recibida y pagada la declaración que está haciendo en ese mes. Al final de la carpeta tributaria, podemos encontrarlo con la declaración anual de impuesto a la renta, la famosa DAIR que siempre pedimos. En esta hay que fijarse que sea el año tributario correspondiente. Por ejemplo, ahora en el 2026, hasta abril del 2026, nosotros podemos hacer la declaración del año 2026 que corresponden a los ingresos del año 2025. Entonces, hay que fijarse el año tributario que corresponde y la fecha que se presentó esta declaración, que el plazo máximo es hasta el 30 de abril de cada año. Bueno, es importante señalar acá que todas estas cosas que nosotros, todas estas variables que nosotros representamos, representan un orden administrativo del cliente.
Es decir, si contamos con IVAs postergados recurrentes, efectivamente la probabilidad de que tenga deuda TGR es muy alta. Si hace la presentación fuera de la fecha correspondiente, de igual manera allí nos da indicios de que el cliente tiene un patrón quizás de orden o de liquidez, también podríamos hablar, referente a lo que corresponde a la carpeta tributaria. Entonces, eso nos da a nosotros pequeños indicios, ¿sí? Y por último, esto no lo vamos a hacer. Ya. Después que nosotros tenemos un crédito quizás ya aprobado, ya pasamos por el comité, pasamos por la estructura, la confección de la reseña, hablamos con el cliente 5 millones de veces, el cliente ya está aquí, que siempre ustedes nos dicen que es súper difícil el cliente, es complicado, entonces que ya lo tenemos, que ya pasamos por todo el proceso de la aprobación. Pasamos a lo que es validación. Y el crédito quedó sujeto a lo que es la TGR, quedó sujeto al DAI o detalles de facturación o otros documentos. ¿Qué pasa cuando tenemos este rechazo en validación ya después de haber conseguido la aprobación? Ustedes tienen que utilizar allí todos sus conocimientos y cómo poder solventar un rechazo de validación. En primera instancia, si tenemos una TGR que está rechazada porque tiene los IVA postergados, tiene algunas deudas morosas o vencidas, lo primero que podemos optar es por hablar con el cliente y saber si tiene convenios o no. Y presentar esta documentación. Después con el DAI, de igual manera, si tiene algunas inconsistencias, tienen que demostrar igual las observaciones de las inconsistencias, ver de qué se tratan estas inconsistencias y apelar. ¿Cuál es mi consejo siempre cuando tenemos una aprobación y que queda sujeta a tal documentación? En esta parte específica del segmento de los vehículos comerciales. Si quedó sujeta a la DAI y al TGR, envíenlo de nuevo a evaluación. Esto para que el analista que está revisando el caso, que ya conoce toda la historia del cliente, que ya leyó como 50 veces la reseña y a los mandantes, sepa de qué se trata y le dé el ok a estos documentos que quedó sujeto. Al ustedes realizar esa nueva evaluación con los documentos que quedó sujeto, esta pasa directamente a validación y ya tendríamos un otorgamiento y una revisión de documentos mucho más expedita y efectiva. Entonces, en esa parte, se los aconsejo muchísimo a la parte del comercial para que puedan pasar a la parte del otorgamiento mucho más fácil. Sí, voy a acotar algo con eso. Chiquillos, nos ha pasado mucho en los 3 últimos meses, diría yo, que tenemos mucho rechazo en validación, ¿ya? Mucho me refiero al volumen que nosotros manejamos generalmente y cuando tenemos un preaprobado, nosotros lo damos por cerrado. Cada vez que el negocio se evaluó solo con carpeta tributaria y en comentarios les pusieron sujeto a reseña, sujeto a DAI, sujeto a todo lo que nos piden, antes de mandar a validar, no manden a validar, mándenlo de nuevo a evaluar. En caso también que dentro de las observaciones le hayan puesto acreditación de pie o demostración de los vehículos, si en el caso que el cliente no nos haya traído esa documentación o no la queremos conseguir, no la podemos conseguir, manden a evaluar de nuevo el negocio. Porque así los analistas de riesgo le dan ok que revisaron que estuvieron de acuerdo con alguna observación que tenga el documento y así validación se nos deja otorgado inmediatamente. No sé si me expresé bien, quedó claro, para que me vayan diciendo ahí el chat a las cosas. Ahí sí, ya, ok. Ya, para finalizar y por último queríamos mostrarle como esto es una de las cosas que quizás más se les dificulta. Cuando tienen la TGR que está rechazada en validación y porque el cliente presenta algún tipo de vencimiento o demora. Entonces, este es el documento que ustedes normalmente nos presentan a nosotros a validación al momento de realizar la documentación, de enviar la documentación. Y este cliente tiene 2.600.000 pesos en deuda TGR. ¿Qué es lo que ustedes tienen que enviar o pedirle al cliente que envíe? Pantallazo de los convenios. Es decir, aquí salen los folios de la deuda que tiene correspondiente, que es el 2025, 23 y 24. Y ustedes van a mandar pantallazo del convenio. Aquí se reflejan los folios y la resolución está de este lado y aquí está el desarrollo
del convenio. Entonces, este cliente hizo el convenio a 18 cuotas y va por la cuota número 9. Entonces, nosotros con esta información podemos tomar una nueva decisión, dependiendo, obviamente, no es que esta apelación es para reevaluar, porque ya tenemos un indicio de cliente que tiene deuda morosa o vencida. Y nosotros vamos a reevaluar en qué nivel del convenio se encuentra, si es reciente o no, y si las ha pagado efectivamente estas cuotas. Entonces, estos son los documentos que ustedes deberían facilitar para decir, mira, si está en convenio y el cliente está pagando, no hay ningún tipo de problema. Entonces, ahí podemos tomar una decisión y seguir quizás adelante con el crédito, o efectivamente se pudiese rechazar. Este documento igual es validable, tiene un código al final de la hoja y ahí se puede verificar en la página del TGR. Así que esto sería como un ejemplo y bueno, decirle muchas gracias por su participación a todos, las dudas que se han contestado ahí en el chat con Josefa, y espero que haya sido de su agrado esta instancia. ¿Hay otro caso? ¿Tenemos uno más? Ah, sí, ¿Tenemos tiempo y queremos aprovechar? Quedan 5 minutitos para... Tenemos más premios. Podemos hacer una y después tú, al revés. Sí, si hay dudas. Si hay dudas que podamos responder. Felicitaciones, agradecimientos también. Opiniones sobre la actividad, qué cosas les gustaría como quizás reforzar en próximo stream. Aprovechen el momento, no sé alguien que quiera abrir el micrófono, alguna duda, pregunta. ¿No? Estamos.